Vamos a ir a Corintios 2:16. Le voy a pedir de favor que lo más pronto que pueda y me dice amén cuando ya lo tenga. El día de hoy vamos a estar hablando los niveles de interpretación. ¿Cuáles son los niveles de interpretación? Bueno, según los judíos tienen estos, hay un estudio judío, cómo llevan a cabo la interpretación de la palabra de Dios, y tienen estos 4 niveles de interpretación, los cuales es conocido en el pueblo judío como el Peshat, el Remes, el Drosh y el Sod. ¿Sí? Quieren decir lo simple, las alegorías, las parábolas y lo secreto. Lo demás lo vamos a dejar ahí más adelante, lo estaremos viendo, pero quisiera comenzar leyendo primera de Corintios 2, 6 y 7 y el 8. Amén. Si me acompaña, me quiere acompañar, ya tiene el versículo, ¿verdad? Ayúdeme por favor leyendo estos 3 versículos. Dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces, vamos a desgranar los versículos. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría. Dice la palabra de Dios que solamente se puede hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, no se puede hablar sabiduría, ¿sí?, si no se alcanza la madurez. ¿Qué es lo que nosotros deseamos alcanzar? Madurez. Exactamente. Lo que nosotros necesitamos alcanzar es la madurez. ¿Por qué? Porque sin madurez no vamos a llegar al entendimiento de Dios. Y cuando se refiere a madurez, se está refiriendo a madurez espiritual. Amén. Gracias. Gracias por ese amén. Es primera de Corintios 2 del 6 en adelante. Amén. Entonces, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ¿sí? O sea que la sabiduría que nosotros necesitamos aprender y entender no es de este siglo, sino que es la sabiduría que proviene de Dios. ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, dice: sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, dice el versículo 7, en misterio. Diga conmigo, la palabra de Dios es un misterio. Amén. En misterio, la sabiduría oculta. Diga conmigo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, no, si ya no lo repita, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Para quién es la sabiduría oculta? Para los maduros espirituales. Inmadurez sin sabiduría. Madurez igual a ¿qué? A sabiduría, poder hablar con sabiduría entre los que alcanzan la madurez. Y también ¿qué? Sabiduría, poder alcanzar la sabiduría oculta. Entonces, por eso están estos 4 niveles de interpretación: el Peshat, el Remes, el Drosh y el Sod, para que vayamos alcanzando ¿qué? La madurez. Y vayamos, entonces lo que está diciendo la palabra de Dios es que conforme nosotros vayamos entendiendo la palabra de Dios, vamos a ir alcanzando la madurez. Entonces, conforme nosotros vayamos ¿qué? Profundizándonos en conocer la palabra de Dios, vamos a conocerlo más a Él, vamos a alcanzar sabiduría y madurez. Por eso no nos podemos quedar solamente en lo simple, en lo literal. No nos podemos conformar solamente a aprendernos un versículo y creer que porque ya no lo aprendimos, ya sabemos Biblia. Eso es erróneo. Existe gente que se sabe, y hemos hablado, la Biblia de pi a pa, desde el principio hasta el final, y sabe pero no hace.
¿Por qué? Porque no le ha subido el agua al tanque, la espiritual, ¿verdad? La palabra no le ha iluminado, no le ha alcanzado. Por eso nosotros necesitamos entender estos 4 niveles de interpretación para ir profundizando. Estos niveles nos van a, no es para enorgullecernos, para decir, yo ya sé, yo sé los 4 niveles. No. Es para ir adentrándonos en la palabra de Dios, sumergiéndonos en Dios, irlo conociendo. Es para individual, es para cada quien que pueda conocer a Dios en la palabra de Dios, pueda echarse un clavado, ¿verdad?, en la palabra de Dios, sumergerse en el río del Espíritu y comprender lo que está diciendo la palabra de Dios, más allá de lo que cualquier persona puede leer y entender. Amén. Amén. Gracias por ese amén. Entonces, dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Amén. ¿Por qué crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? No lo busque, por favor, no lo busque. En su casa analícelo. Isaías 61 dice, 61:2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Esta es una profecía que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir. Pero ¿por qué esperaban? Acuérdese de este versículo, ¿sí? Isaías 61, versículo 2. ¿Por qué los judíos esperaban un Mesías guerrero? ¿Por qué no pudieron ver a Jesús? Porque ellos esperaban un guerrero como David, que llegara y... ¿Pero por qué? En base a esta profecía, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, la venganza del Dios nuestro. Entonces ellos creían que la buena voluntad de Dios era que viniera el día de la venganza de Dios y viniera a derrotar a los romanos, bueno, no me quiero profundizar aquí. Lo que quiero decir es que Cristo vino a cumplir esta profecía, pero ellos no lograron entenderlo porque la entendieron junto con pegado. Diga conmigo, junto con pegado. Creyeron que el año de la buena voluntad estaba pegado al día de la venganza del Dios nuestro. Pero, ¿qué hizo Cristo? Vino y trajo el año de la buena voluntad. ¿Y cuándo va a venir el día de venganza? Hasta que acabe la gran tribulación. Ahí va a venir con sus santos ángeles y va a pelear, y ahí sí va a poner paz. Entonces ellos no lograron entender esto, este versículo, esta profecía, la pegaron y no pudieron ver a Cristo. Por eso nosotros no podemos quedarnos sin entendimiento. Dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo, o mi pueblo perece. Entonces el pueblo que perece es aquel que se conforma, que no busca de Dios, que no ama al Señor, que no ama la palabra. Los únicos que primeramente Dios no nos permite la vida, nos iríamos en el arrebatamiento, es la gente que ame la verdad. Que ame la verdad, en lo íntimo y en lo secreto, que esté amando, ¿verdad? Que Dios lo haya, amando la palabra, buscándolo, que sea su máximo anhelo diariamente. Entonces, necesitamos, para llegar a ese conocimiento, porque cuando dice la palabra de Dios, ese tipo de conocimiento no se está refiriendo a saber de memoria la Biblia, se está refiriendo a que el conocimiento alcanzó lo profundo de nuestro ser espiritual. Ahorita voy a explicar lo que yo estoy diciendo. Quiero seguir hablando, ¿verdad?, acerca de 1 de Corintios, me quedé en el 8, seguimos con el 9. Antes bien, como está escrito, este viene siendo el estómago espiritual, ¿sí? No estoy inventando nada, estoy diciendo que viene siendo como, no que es, como, que es como si fuera el estómago espiritual. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Sí está conmigo en el 9, ¿verdad? Sí. Para los que están viéndonos en las redes sociales, Facebook, YouTube, 1 de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo,
han subido en el corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De dónde saca usted, pastor? Que solamente los que se van a ir en el arrebatamiento, solamente los que aman la palabra. Aquí lo dice. Aquí lo dice. ¿Sí? Aquí lo dice. Que cosas que ojo no vio, ni oído yo, han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le... ¿Por qué cree que digo que este es el estómago espiritual? Más fuerte, por favor. Va por ahí. Aquí dice, mire, ponga atención, aprenda a comer Biblia, aprenda. Ponga atención. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Han qué? Subido al corazón. Entonces está diciendo que, ajá, exactamente. Está diciendo que hay que oír, pero para poder oír, no, para poder oír ¿qué? La palabra. No, que para poder llegar a oír, antes de oír hay un paso. ¿Cuál es? Aquí lo dice. No, aquí lo dice en el versículo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Mire, como no tengo tiempo se lo voy a decir porque esta prédica es algo larga y me estoy apurando porque necesito que me dé tiempo. Ahí lo dice, mire hermano, aprenda a leer. Cosa que ojo no vio ni oído yo han subido al corazón del hombre. Entonces lo que está diciendo es que, mire, ponga atención, no lea, míreme acá. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está diciendo que si nosotros le amamos, lo primero que Él nos va a dar es cosas que, no, espérame. Cosas dice que ojo no vio. Ver. ¿Sí? Luego, ¿a usted le ha pasado que ve la Biblia y ya la leyó? Ya leyó el Salmo 23 como 1,000 veces. ¿Cuántas? Como 1,000. Pero usted lo vuelve a leer y dice, ay, yo no había visto esto. Ay, yo no lo había entendido. ¿A alguien le ha pasado así? ¿Sí? Y entonces lo vuelves a leer y ves algo que no habías visto, pero además te viene el entendimiento. Te viene la luz. ¿Qué es la luz? Que lo que tú estás viendo, lo estás oyendo. Porque primero, para poder oír, necesitas verlo. Si tú no lo ves en la palabra de Dios, no lo vas a poder oír. Oír y luego sube. Ay, no, soy malo para hacer corazones yo. Desde la secundaria que no. Dios les bendiga, nos da gusto saludarlos. ¿Verdad? Ver cosas que ojo no vio. Dice que si nosotros amamos la palabra de Dios, nos va a permitir ver ¿qué? Lo que otros no ven. ¿Dónde? Aquí. A mí me ha pasado, pero si acabo de leerlo, ya lo he leído varias veces, pero lo vuelvo a leer y mire, se me abre la palabra de Dios. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver, dice, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Es que no puede entrar a nuestros oídos, ¿sí? No puede entrar a nuestros oídos si no lo vemos. Por eso este oír y este ver no se está refiriendo al ver y al oír espiritual, natural. Se está refiriendo al ver espiritual. Si tú no lo puedes ver, para poder verlo, te lo tiene que revelar Dios. O sea, que tienes que tener ¿qué? Hambre. Tienes que tener deseo, hambre de ver al Señor. Entonces el Señor te va a permitir ver, porque hay una maldición para los que desechan. Hay una maldición que dice que en parábolas les habla para que viendo no vean y oyendo no oigan. Pero primero dice ver, no está diciendo oír. ¿Por qué está diciendo ver? Porque ver
no se está refiriendo solamente a leer, sino que el Señor te va a permitir verlo espiritualmente en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú lo puedes ver, ¿qué pasa cuando tú lo puedes ver? Lo puedes oír. ¿Pero a quién vas a oír? A Cristo. Vas a escuchar a Dios, la palabra la vas a oír, pero cuando la puedas ver. ¿Ya? Amén. Entonces, cuando yo estoy viendo y se me abre el versículo, entonces puedo oír a Dios. Ahora, pero eso no se queda ahí. Cuando tú logras ver y logras oír, todavía falta un punto, y el punto más importante. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Sube. ¿Por qué dice sube? Cuando nosotros buscamos la palabra luz, pero no la luz, la que nos cobran, ¿verdad? La que hay gente que debe la luz desde que Dios dijo hágase la luz. No, esa luz no. Sino la luz de la palabra de Dios se está refiriendo, cuando ustedes buscan en el diccionario la palabra luz, se está refiriendo a iluminación, se está refiriendo a entendimiento. Entonces, aquí la palabra luz se refiere a entendimiento, o sea, pero no entendimiento con la mente humana, sino que está subiendo. Cuando dice sube al corazón, se está refiriendo al entendimiento espiritual. Entonces, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, para los que le aman. Si no le ama, no. Si le ama, sí. Pero si no le ama, no. Si no le ama, no va a ver, no va a poder entender la palabra de Dios, no va a ver. Si no lo ve, no lo va a poder oír. Y si no lo oye, no va a poder subir. El entendimiento, la sabiduría o la luz, el agua no va a subir al tanque. El agua espiritual, la luz espiritual no va a subir. Por eso hay gente que no puede hacer, porque ni siquiera ve, aunque se lo prenda de memoria el versículo, pero no lo puede ver. Está cegado por un velo espiritual. Se sabe la Biblia de memoria, pero no lo ve. Como no la ve, no puede oír, que es Dios el que le está hablando. Como no puede oír, no sube al entendimiento y no cambia. Por eso a los que amamos, anhelamos, así suplicamos, Dios, revélate a mí, revélate. Ya hablamos esa palabra revelación, ya dijimos qué es. ¿Se acuerda de lo que dijimos que era revelación? Cuando una compañía saca un carro, lo tiene velado, lo tiene tapado. Y cuando dicen, con ustedes, el nuevo Sam i10, y lo revela, quita la cortina que lo velaba. Eso es revelación, quitar el velo y mostrar lo que estaba oculto. Amén. Amén. Entonces seguimos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, dígale al de al lado, nos las reveló. Nos las reveló a nosotros, pero por el Espíritu. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rápido. Tener comunión con el Espíritu. Amén. Tener comunión con el Espíritu. Ahora sí nos vamos a ir como Speedy González, por favor, porque si no, no me va a dar tiempo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No voy a explicar eso porque no tengo tiempo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo. Teniendo comunión con el Espíritu Santo vamos a ver, oír. De esto es encargado el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo que proviene, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que
a nosotros nos fue concedido algo y Dios desea que nosotros recibamos esa herencia. ¿Qué padre no tiene para su hijo? ¿Qué padre no quiere para su hijo? ¿Qué padre o madre, pues, no quiere para su hijo? Cómprame una pelota, ahí está la pelota. Cómprame esto, ahí está. Quiero esta, ahí está. ¿Qué quiere para nosotros Dios? Que le conozcamos. Amén. Entonces, dice que hay algo que ya se nos ha concedido. De hecho, dice la palabra de Dios que cuando los discípulos le preguntaron, ¿vas a establecer el reino en este tiempo? Y les dijo, ¿a ustedes no les he dado a conocer las sazones de estos tiempos? ¿Sabe a quiénes les ha dado a conocer las sazones de estos tiempos últimos? Pues a nosotros, porque somos la gente, el pueblo de los últimos tiempos, de los tiempos finales. Pues entonces claro que a nosotros, para seguir con vida natural y con vida, pero sobre todo con vida espiritual, necesitamos entendimiento espiritual. Necesitamos oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y oír la voz de Dios cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Si no, vamos a ser gente que solamente pues pase con 6 o que no crezca. Amén. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo para que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El maduro acomoda lo espiritual a lo espiritual, y nosotros ya debemos de caminar hacia la madurez. Pero el hombre natural no percibe, diga conmigo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nosotros necesitamos de ser gente gente natural, ser hombres naturales, para convertirnos en hombres verdaderamente espirituales. Amén. Gracias por ese amén. Y para eso están entonces los niveles de interpretación. Estábamos hablando de que el Peshat, voy a empezar porque si no, no me va a dar tiempo. Déjame ver cuánto llevo. No puede ser que ya llevo 22 minutos, Dios mío. Multiplícame el tiempo, por favor. Me voy rápido. El Peshat es la manera más simple de entender la palabra de Dios, ¿sí? Es la manera literal. Tal cual dice, eso quiere decir. Pero ¿para quién es el Peshat? Para la multitud, para la bola, ¿sí? Para la bola, para el delmon, para el que quiere ser delmon, del montón, el que quiere ser burrito, el que no quiere con Dios, el que diga, yo ya iré nomás con ir y ya cumplí. No. Más bien para el mediocre espiritual, ¿sí? El que quiere cumplir solamente con Dios como para salvarse y ya, como para que, para salvarse, para el del montón, para la multitud, ¿sí? No voy a explicar esto porque no me va a dar tiempo. El remesh es un nivel de interpretación que nos ayuda a entender las alegorías. Diga conmigo, alegorías. Déjeme buscar qué es una alegoría. Alegoría, relato, imagen o cualquiera obra de arte que use simbolismos para expresar un significado oculto o escondido, típicamente moral o político. En su definición más simple y concisa, una alegoría es cuando una obra visual o narrativa usa una cosa para sustituir a otra. En pocas palabras, hermano, es como una comparativa, ¿sí? Es como una comparativa. ¿A qué compararé? Dice Cristo. ¿A qué compararé esta generación? ¿Verdad? Recuérdame ese versículo. ¿A qué los compararé? Les di Ay, se me fue esa. Ahorita hago otra comparación. Sigo hablando del remesh. El remesh es para que podamos entender las alegorías, que prácticamente las alegorías, le decía yo, viene siendo como una comparación. Le voy a dar un versículo, no lo busque, solamente para que lo entienda. En Mateo 21:28 dice, pero ¿qué os parece un hombre? Tenía 2 hijos,
Y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera: hijo, ve por favor a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: sí voy. Y no fue. O sea, uno le dijo: no voy, pero se arrepintió y fue. Y luego otro le dijo: sí voy, pero no fue. Entonces Jesús pregunta en el capítulo 21, versículo 31: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué quiere decir esta comparativa? Esta alegoría. Está diciendo, un hombre le dijo a su hijo: vete a trabajar. Y él dijo: no, pero se arrepintió y fue. Y el otro le dijo: sí, pero no fue. Está diciendo Dios: para mí más vale el que dice que sí y no hace, que el que dijo que no, se arrepiente y va. Entonces, cuando usted esté en la Biblia, va a encontrar una alegoría. Y a las alegorías también se le conoce, no lo apunté aquí, pero también se le conoce como la insinuación. Es una aquí arriba. Se le insinúa. A ver si aquí me cabe. Insinuación, sí va con ese, ¿verdad? Sí. No, con C al final, pero con ese al principio. Insinuación, o sea, te está insinuando, Dios te está insinuando en la Biblia: oye, fíjate que yo tengo dos tipos de hijos. Uno me dice que no, pero luego me dice que sí, y el otro me dice que sí, pero no me dice cuándo. A mí me agradan los que, aunque me digan que no, pero sí, mejor que sí lo hagan. Entonces, uno está leyendo en la Biblia, y uno debe de entender que al que le están hablando es a uno. Cuando uno está leyendo este pasaje en la Biblia, uno dice: ay, pues ¿qué querrá Dios que le entregue? Uno, lo que le corresponde a uno decir es: ay, ¿qué querrá Dios que le entregue que me está diciendo esta alegoría? Porque la estás leyendo. Si a ti Dios te pone un versículo, no te lo pone por casualidad, te lo pone porque, mira, hijo, el remesh, la alegoría, la insinuación, es como decimos en México y en varias partes de Latinoamérica: te lo digo a ti, mi hijo, para que lo entienda mi nuera, ¿no? Te lo digo a ti, mi hijo, para que entienda. Te lo digo a ti, mi hijo, para que entienda tu hermana, tu otro hermano. Ay, hijo, ¿cómo te doy gracias? Porque tú sí me haces caso. Y le hablas así al otro, ¿ah? Sí, es una insinuación. Y así, en alegorías nos habla la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando estamos leyendo? No debemos de hacernos el Willy. ¿Quién es el Willy? Que como que hace como que no le están hablando a él. Le digo a la gente: no te hagas que la Virgen te habla, porque no eres católico, eres cristiano. A nosotros no nos habla la Virgen, pero hay gente que hace como que le... ¿verdad? Como que le hablan a otro. Cuidado, hermano, porque si nosotros hacemos como que nos habla, como que, ay, lo está diciendo Dios por otra persona, y no lo tomamos para nosotros, lo que estoy diciendo ya seriamente es que si nosotros no tomamos la palabra de Dios, ¿verdad? Seriamente, diciendo Dios me está hablando a mí, y no diciendo, Dios le está hablando al otro. Hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? No avanzar. Si yo veo en la palabra de Dios como que Dios le está hablando al otro y a mí no, pues que el otro va a entender y entonces yo no. Siempre que veamos la Biblia necesitamos analizar y escudriñar qué me está queriendo hablar Dios a mí. Se los he dicho muchas veces hasta el cansancio a los padres: no quieran cambiar a sus hijos, cambien ustedes. Cambien ustedes. Cuando tú cambias, tu entorno cambia. No quieres cambiar al prójimo, no quieres cambiar al hijo, no quieres cambiar al padre. Cuando tú cambias, tu entorno cambia. Amén. Seguimos. Siguiente, déjame ver si tengo algo más que decir acerca de este nivel. Este nivel Remesh, los detalles en el texto a menudo... Primero sí es bien importante. Me quiero regresar tantito al Peshat. Tantito me regreso al Peshat. Dijimos que era la manera simple, dijimos que era la manera literal, pero en el pueblo judío pues es la manera más
simple de entender la palabra de Dios, cuyo significado natural, ¿verdad?, sirve como un lineamiento, como una regla, como un límite para que de aquí no te salgas. O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que el remesh, el drosh y el sot nunca van a contradecir el peshat. Lo voy a decir, pastor, I don't speak English. You can Spanish, please. Ok, en español. Que el lenguaje simple, ¿sí?, nunca va a sustituir, más bien que la alegoría, la parábola y el nivel secreto nunca van a contradecir la palabra literal, como dice la Biblia. Amén. Sobre todo aquí sobre todo aquí desde el remesh hacia el drosh y hacia el sot. Repito que el peshat es la palabra simple, el remesh la alegoría, el drosh para entender parábolas y el sot para entender cosas secretas y profundas. Amén. Pero nunca se debe de contradecir el peshat. Entonces, en el remesh los detalles en el texto a menudo se consideran como que implican una verdad más profunda, que es la que transmite el peshat. ¿Sí? Es como estamos leyendo la Biblia y como que decimos, aquí hay algo, como que yo sé que aquí hay algo oculto, pero como que no lo puedo ver a simple vista, pero digo, aquí hay algo. Entonces, ¿qué hago? Este nivel filosófico en donde se esconden códigos, este nivel hace uso de la gematría de las letras hebreas y es un subnivel del cuarto nivel llamado Sot. Si usted se hace bolas en esta predicación, yo le voy a hacer una recomendación: vuélvala a ver. ¿Sí? Vuélvala a ver hasta 2 o hasta 3 veces. Estamos hablando del remesh. Repito, este nivel filosófico en donde se esconden los códigos. Este nivel hace uso de la gematría de las letras hebreas y un subnivel del cuarto nivel llamado Sot. El remesh es la ruta que lleva al Sot. El remesh es la ruta que nos lleva a lo secreto. Y que en el remesh ya uno ya no puede leer la Biblia como simple, como literal, como natural, sino que uno tiene que ir escudriñando, gracias. ¿Y yendo a qué? A descifrar códigos ocultos. Ay, pastor, no, como que no me está gustando esto. Calma, pueblo, ahí le va un ejemplo para que me entienda. Primero ya le dije uno, ¿no? El de que un hombre, la parábola, no es parábola, perdón. La alegoría, la comparación entre una persona y otra, de que un hijo que le dijo que fuera a trabajar y no fue y después se arrepintió, el otro dijo sí, pero no fue. Ese es uno. Ahí le va el otro. Dice este versículo, en Cantar de los Cantares. No lo busque, siquiera apúntelo nada más. En su casa lo busca. Sinceramente yo creo que va a tener que escuchar esta prédica por lo menos 2 veces, si no es que hasta 3. Cantar de los Cantares 3:6 dice: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí, es la litera de Salomón, 70 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Nosotros ya hemos hablado de este versículo, por lo tanto ya sabemos, ¿verdad? ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? ¿Quién es esta que sube? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a subir. ¿Quién es la que sube? La iglesia. Ahora, como columna de humo, sahumada de mirra. ¿Qué quiere decir sahumada de mirra? Las oraciones. La oración no. Las oraciones. Todas las oraciones que ha hecho hasta que Cristo venga, todas esas oraciones van a servir para subir en el arrebatamiento. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y de todo polvo aromático. Bueno, pero eso no está tan difícil de escudriñar, pues buscando los significados, ¿verdad? Sobre todo que los significados, tanto en la alegoría, ya me voy a adelantar un poquito a la parábola,
hay otros versículos de la Biblia que nos dicen qué significan. Pero aquí llegamos a un punto donde dice, he aquí es la litera de Salomón, 70 valientes la rodean. ¿Qué quieren decir 70 valientes? ¿Cómo hacemos para descifrar quiénes son esos 70 valientes? 70 valientes a la 1, 70 valientes a las 2, 70 valientes a las 3. Ya dijimos de dónde salen. Ya dijimos, fíjense, no sé si se han perdido las predicaciones o qué es lo que ha pasado, pero ya el apóstol ha dicho, tanto aquí como el apóstol, y obviamente primero lo dijo el apóstol y después nosotros, no lo pirateamos, no es cierto. ¿De dónde? ¿Qué significan esos 70 valientes? A ver, ahora sí ya pueden hablar los que ya saben. 70 valientes, hermano. No se acuerda, Jesucristo, mi mejor guerrero. 70 valientes, a ver la pastora. Jesucristo, no puede ser. 70 valientes, múltiplo de 70. Lo ven los que van a la universidad, múltiplo de 70, pero rápido porque no tengo tiempo. 5 por 12 son 70. Entonces dijimos que aquí ya tenemos que meter gematría bíblica. ¿Qué es gematría bíblica? Conocer los números, la numerología de la Biblia y qué representan las palabras. Una palabra, cuántos números tiene, qué letras tiene, esa letra, una letra, no una palabra, una letra, cuánto valor significa en la gematría, ir sumando, ir sacando, sumas y restas. Bueno, se la voy a poner fácil porque ya esto ya parece clase de álgebra. Fácil. 70 valientes, le encontramos el múltiplo 5 por 12. 5, ¿qué quiere decir? La mano de Dios. ¿Qué es la mano de Dios? Los 5 ministerios. ¿Y 12? ¿Qué quiere decir 12? Es un gobierno perfecto. Entonces aquí ya sacamos que 70 valientes, simple y sencillamente es una iglesia que se dejó guiar, que primero estuvo bajo la cobertura de los 5 ministerios. Por eso decimos que si no hay 5 ministerios en un ministerio, es más difícil salvarse. Pero si uno nada más, ¿verdad? Uno no puede andar diciendo por la calle esto, porque lo crucifican. Por eso hay que entender la palabra de Dios, para que cuando alguien diga algo, usted no sea de los, iba a decir de los burros, pero mejor voy a decir de los reprobados, que dicen, eso no es bíblico. Sí, hay gente que, ¿verdad? Como a Galileo Galilei, que dijo, la tierra gira en torno al sol, no el sol en torno a nosotros, y lo crucificaron. Y hay gente que habla una revelación y la crucifican. ¿Por qué? Porque no hay otra que pueda decir, sí, es como él dice, porque así. La cama, la litera de Salomón, la cama de Salomón, 70 valientes la rodea de los fuertes de Israel. ¿Quiénes son los fuertes de Israel? 5 ministerios: apóstol, maestro, pastor, evangelista, pastor y profeta. Bueno, no sé si los dije, no los dije en orden, pero así, ¿verdad? Y 12 que están bajo sujeción, un gobierno perfecto. O sea, una iglesia que está sujeta a su autoridad y que su autoridad tiene los 5 ministerios. ¿Ya? Ese es el nivel Remesh. Ya se me están durmiendo y apenas vamos en el Remesh. ¿Dónde está mi agüita? Vamos al nivel Drosh. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Yo le voy a recomendar, mire, él va a ver la prédica porque sí está muy cargada, la verdad está muy cargada. Por eso usted me vio que todavía al final estaba yo allá atrás acomodando unas cosas porque, pues sí, mire, llevo 40 minutos, a ver si me da tiempo. Nos apuramos, ¿no? Y pues usted, pastor, ¿verdad? Usted, pastor, usted apúrese. Ok. Seguimos entonces, solamente quiero terminar, no he terminado con el Remesh, de veras. Es que está muy extenso, no me va a dar tiempo de darlo completo. Pero me voy a brincar para decirle las 3 reglas importantes las 3 reglas básicas que utiliza el Drash, ¿sí? No es cierto, ya me estoy adelantando, ya estoy en el Drash, perdón. Ahora sí vamos al Drash. Es el nivel de interpretación para lograr entender las parábolas.
las parábolas. A ver, póngase sobre sus pies, porque ya varios se me están durmiendo. Yo entiendo. Trate de tocar el techo. Eso, ya. Ahora, quédese ahí unos 5 minutos mientras yo explico el drosh. No es cierto. Ya, tome su lugar. El drosh, el drash, el derash. El nivel de entendimiento derash, por eso de aquí viene el midrash, significa escudriñar. Es la aplicación alegórica, tipológica u homilética del texto. Es la explicación de textos basados en principios de exégesis. Ay, pastor, ahora sí vino bien. ¿Y eso con qué se come? Bueno, la exégesis quiere decir del significado. ¿Sí? De lo que quiere decir. De la revelación, pues. De la explicación. ¿Sí? Entonces, pero esos significados, esta exégesis o esos significados, esta interpretación, este entendimiento, tiene su base en la tradición. ¿Sí? Por ejemplo, en los judíos, para poder entender un remesh, un drosh, un sod, ya lo dijimos, no debe de contradecir el peshat. Punto número 1. Ahora, los judíos tienen libros que son como doctrinas, ¿verdad? Se llaman el Midrash, el Talmud, que son libros de doctrina o libros también de tradiciones y cómo se llevan a cabo. Entonces, toda esta interpretación pues no debe de contradecir las tradiciones, pues no debe de contradecir por ejemplo, en nuestro caso, porque nosotros no somos judíos, no debe de contradecir al Peshat, ¿sí? Y también lo que en nuestro caso como cristianos, como hijos de Dios, pues no debe de contradecir la doctrina. Ok, sigo. Este proceso, ¿sí? Este proceso del entendimiento de Rash a veces se envuelve en la eisegesis. Le tengo que dar los términos porque se los tengo que dar, pero ahorita se los explico. Voy a repetir dos términos que ya dije: la exégesis y la eisegesis. Exégesis y eisegesis. La exégesis es el entendimiento de la palabra de Dios, la revelación, lo que quiere decir, casi que literal, pero de una manera más explicada, en base a bases o a fundamentos. ¿Sí? Pero lo que estoy queriendo decir es que el entendimiento entre el Peshat y el Remesh nos va a llevar al Drosh, pero de una manera donde ya tenemos que interpretar con nuestra... Es que me da miedo decir esta palabra, pero ya tiene que entrar nuestra imaginación. Ya entran nuestro entendimiento, pero no humano, sino espiritual. Sino que... ok, le voy a dar un ejemplo para que me entienda, ¿verdad? El apóstol en una prédica apenas dijo, sobre todo cuando nos ungió con miel, cuando habló de la miel como remedio para la ¿qué? Para la amargura. Entonces dio como ejemplo a Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham y su mujer los amargaban sus nueras. ¿Sí se acuerda? Las esposas de Esaú amargaban a Sara y a Isaac, los amargaban. Entonces la Biblia no dice que Isaac se quedó ciego porque se amargó. Pero Isaac se quedó ciego y es una realidad que sus nueras, las mujeres de Esaú, los amargaban. Entonces, ¿por qué se atreve a decir el apóstol que la amargura les llevó a la ceguera espiritual? Porque eso representa ceguera natural en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿qué quiere decir? Ceguera espiritual. Lo que quiere decir en el Antiguo Testamento en lo natural, quiere decir en el Nuevo Testamento en lo espiritual.
Entonces, ¿cómo se atreve a decir el apóstol que por causa de sus nueras quedó ciego a Isaac? Porque es un entendimiento de cuando tú vas leyendo la palabra de Dios y ya estás entendiendo el Peshat, ya estás entendiendo el Remesh, llega un momento donde te viene la imaginación, pero espiritual, no natural, en la que tú dices, pues si Isaac se quedó ciego y sus nueras los amargaban, pues ¿no será que por eso se quedó ciego Isaac? ¿Por la amargura? Entonces tú te atreves a decir en una predicación, Abraham se quedó ciego, ¿por qué? Porque lo amargaban sus nueras. No lo dice la Biblia, sino que esto ya es una interpretación, ya viene del drash, de la imaginación espiritual que tú estás leyendo y te lleva. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha pasado que está leyendo la Biblia y como que te lleva a remontarte a esos tiempos? Eso. Pero sin querer, ¿le ha pasado a usted que sin querer como que logras entender algo que aunque no esté escrito, pero como te lo imaginas, lo entiendes? ¿Le ha pasado? Todavía no le pasa. Amén. Pues ya que le pase. Es una imaginación, como dice la pastora, impulsada por el Espíritu, no de manera natural. Entonces aquí, pues digamos que ya estás empezando a meter tu interpretación, pero debemos de tener cuidado de no meter la interpretación humana, sino la interpretación que nos esté dando el Espíritu Santo de qué, de las cosas, de las palabras, de los textos. Pero que hay tres reglas básicas en el nivel de este nivel de entendimiento son: punto número 1, ya lo dije a veces y lo vuelvo a repetir, ningún pasaje debe de perder su peshat. Podríamos regresar a otro punto del peshat, que sería cuando Jonathan comió la miel, ¿verdad? Sin saber. Cuando Jonathan comió la miel sin saber, exacto. Sí, cuando Jonathan comió miel, la comió y estaba prohibido, pero él no sabía. Y cuando la comió, se le abrieron los ojos. Entonces de ahí, en la comparativa con ese versículo y con lo de Abraham, pues el apóstol y cualquier predicador y cualquier hijo de Dios, pero hijo de Dios no debe de ser cualquier hijo de Dios. Ahorita voy a hacer una pausa para decir, aquí dijimos que lo simple y lo literal era para la bola, para la multitud, para el del montón. Y también representan el versículo que dice nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Aquí representa el pueblo adquirido por Dios. Este nivel es para los siervos. O sea, todo nivel, por eso decimos que toda persona debe de servir a Dios. El evangelio que representa a los siervos, a los servidores, Marcos. Entonces este nivel es para los siervos. El nivel de la insinuación es para el hombre. Lucas representa al hombre, pero no cualquier hombre, sino el hombre espiritual. El siguiente nivel, del que estamos ahorita hablando, lo representa Mateo, porque es para los reyes, es para el rey o para los reyes. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho reyes. Y el nivel más íntimo, lo secreto, es para los sacerdotes. ¿Sí? Lo representa Juan, y Juan habla. Juan es el hombre que no vio muerte. ¿Se acuerdan que una vez hablábamos de que estaba la multitud? Y aparte de la multitud, y ahorita lo vamos a ver, hubo gente que se acercó a Jesús con sus discípulos porque querían conocer más. Pero aparte de ellos y de los discípulos, había 3 discípulos que estaban más pegados a Jesús, que fueron los que subieron al monte, que fue Jacobo, Juan y Pedro. 3 pegados a Cristo, los reyes, los 3 discípulos estaban pegados a Jesús más que los 12, pero solamente Juan se recostaba en su pecho. O sea, solamente Juan
sacaba lo más íntimo de Cristo. ¿Sí? Se recostaba sobre su pecho. O sea, no había nadie más unido que Juan. Por eso este nivel lo representa Juan. Y es para los sacerdotes, para los que conocen a Dios en lo más íntimo. Por eso Dios les da lo secreto. Amén. Híjole, ya no me alcanza el tiempo. Entonces, les decía yo las 3 reglas básicas y quiero terminar con el drosh. Las 3 reglas básicas es que el derash o el drosh no deben de ¿qué le dije? No deben de contradecir al peshat. La regla número 2 también es que la misma no debemos de buscar otro significado más que el que está el significado del versículo. Nos los deben de dar otros versículos, ¿sí? Otros versículos deben de, o por ejemplo en la parábola del sembrador dice, no, un sembrador salió a sembrar y la semilla cayó junto al camino, entre espinos y entre pedregales. Sí, pero en el siguiente, en los versículos más abajo, ahí dice lo que significa cada cosa. Entonces no nos debemos de salir de ahí. Esa es la regla número 2. Que no te debes de salir de que para qué le vas a buscar un significado mayor al que ya lo tiene en ese mismo capítulo inclusive. O que podemos sacar el significado de las palabras con otros versículos, ¿sí? O sea, y lo que nosotros encontremos no debe de contradecir eso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y que debemos de limitarnos, la regla número 3, a esos componentes primarios. Ya dimos algunos ejemplos. Voy a dar el último ejemplo. Y el niño despertando, dice Mateo 2:14, el niño despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando nosotros decimos, pero ¿por qué Cristo vino de Egipto? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a José y a María a Egipto y después regresaron? Si usted quiere saber eso, ¿por qué? Pues es muy fácil. Que uno va, ¿verdad? Y entiende que lo que dijimos que en el Antiguo Testamento era figura de lo que iba a hacer. Entonces, de la misma manera que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, representa la salida del mundo, pues de la misma manera, Cristo tenía que ser llevado ¿a qué? A Egipto, para que así como nosotros, Él salió de Egipto y nosotros también, por medio de Él. Pero por eso Él también se bautizó. Por eso Él se bautizó, para que nosotros nos bautizáramos. Él salió de Egipto para que nosotros también pudiéramos salir. ¿Ya? Entonces, para eso sirve el nivel de interpretación Drosh, para entender más la Biblia. Híjole, se me está acabando el tiempo. Termino con el nivel Sot. Pues es muy sencillo, ¿verdad? El nivel Sot es un nivel al que no alcanza cualquier gente, pero por eso hay ministerios, o por ejemplo la hermana que estaban crucificando en TikTok, ¿verdad? De nuestro ministerio que la estaban crucificando, pues ella estaba dando una doctrina avanzada que no se puede entender si no hay Peshat, si no hay Remesh y si no hay Drosh, ¿verdad? Por eso me atreví a decir lo que yo dije, que había sido una imprudencia y que además había sido una imprudencia mal explicada. Para poder nosotros hablar como pastores profundidades, para que usted las pueda entender, tiene que tener bases, tiene que tener un conocimiento previo. Si yo se lo presento así de sopetón, le indigesta. Hay algo que se llama, ¿verdad?, indigestión espiritual. La indigestión espiritual es cuando Pablo dice, yo llegué y les quería dar carne, pero como vi que están todavía muy inmaduros, les tuve que dar leche, porque si les doy carne la vomitan. ¿Qué pasa si a un bebé le das carne? Se atraganta. De la misma manera un inmaduro
se ahoga. Un inmaduro. Yo le aseguro que cuando vieron a esta hermana que sucedió eso, que la estaban crucificando en TikTok, le aseguro que mucha gente la dejó de oír, la dejó de seguir, hasta en su misma, a la mejor iglesia, hasta pudo haber tenido alguna pérdida. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de lo secreto, no se puede hablar de madurez con los inmaduros, no se puede hablar de secretos con los inmaduros, solamente con los espirituales se puede hablar cosas de ¿qué? Espirituales, que cosas que son ocultas. Por eso nosotros necesitamos avanzar, para no quedarnos pues, aquí nunca, ¿verdad? Pero aquí tampoco nos debemos de quedar, y aquí tampoco nos debemos de quedar, debemos de buscar lo oculto, lo secreto de Dios. Ay, pastor, pero ¿quién soy yo para buscar lo secreto, lo oculto, hermano? Usted es la iglesia del último tiempo. No me diga que esto no es para usted, es para usted. Porque es la del último tiempo. Cristo está por venir. Amén. Y necesitamos lo oculto y lo secreto para salvarnos nosotros y para salvar a los nuestros. Amén. Entonces el nivel de entendimiento de la escritura es llamado Sod, que significa oculto. Este entendimiento son explicaciones más profundas, donde la iluminación llega del Espíritu Santo. Amén. Es más profunda y la iluminación llega pues ya del Espíritu Santo, cuando ya tienes una habilidad de haber estudiado o una habilidad de los 3 niveles anteriores, pues te llevan al Sod. Amén. Ok. Híjole, me quedan 3 minutos. ¡Oh! Voy a decirle bien rápido, con esto termino, esta parábola que dice Marcos 4:3. Marcos 4:3 al 12. Oíd. Repita conmigo, oíd. Oíd. ¿Qué dijimos? Que oír era el primer paso. Perdón, no es ver, ¿verdad? Oír, ver para oír y luego sube el corazón. Ok, no haga caso. He aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo. Otra parte cayó en pedregales, que no tenía mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Ok. Aquí, hermano, esta es una parábola que nosotros hemos hablado hasta el cansancio, ¿verdad? Hasta el cansancio. Por ejemplo, donde dice el sembrador salió a sembrar y una parte, sí, y aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Quiénes son? ¿Quiénes representan los terrenos? Los terrenos sobre los que cae la semilla. Nosotros. ¿Qué hacemos nosotros junto al camino? Persona que permanece junto al camino se pierde, porque Dios no nos llamó a estar al lado del camino, sino en el camino. Y de esa manera nosotros podemos entender. Esto es un entendimiento ya de parábola, ¿sí? Es un entendimiento de parábola donde ya aprendimos a ¿qué? Identificar. ¿Quién es la tierra? Nosotros. En la parábola la tierra nos está representando a nosotros. ¿Y qué caramba hace junto al camino? Perdiéndose. Porque la semilla que cae junto al camino se la roba el diablo. ¿Quiénes representan las aves que se la roban? El diablo. Entonces por eso es importante que uno no se pierda una predicación, no pierda cultos, llegue temprano. Por eso lea su Biblia en la mañana y en la noche, por eso ore. Porque si usted no hace esas cosas, despierte, usted no es cristiano, usted está junto al camino. Punto número 2. Aconteció, dice, que otra parte cayó en pedregales y no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. O sea que eres un cristiano que ya está en el camino, pero no está bien cimentado. A veces se cae, a veces se quiere. Hace ratito estaba diciendo a la pastora en la ofrenda, ¿verdad? Es que a veces se siente bien como que Dios lo bendijo y a veces como que Dios no lo bendijo. Y te dice, no, tú te sientas que Dios te bendijo o no te sientas que Dios te bendijo, tú debes saber que tú estás bendecido
Y no te debes de dejar llevar por lo que tú sientes o crees o ves. Crees, me refiero a crees con el entendimiento humano, sino por tu fe, con lo que crees, con tu fe espiritual, con tu emoción espiritual, no natural, no con tu emoción natural. Amén. Entonces, porque si no vas a ser un terreno fértil. Ya hemos hablado mucho de esto. Va a haber muchas piedras que te van a estorbar para que la palabra te permita crecer. Ya hemos hablado de que las piedras representan ¿qué? Cosas que estorban, dureza del corazón, tristeza, odio, amargura, rencor, maldiciones, bueno, todo, infinidad de cosas, ¿no? Y la tercera, la que cayó entre espinos. Sabemos que los espinos representan el mundo y la presión social o familiar para que el cristiano se acerque. ¿Y qué es lo que debemos de vencer? Entonces quiero terminar con esto bien claro diciendo, estos 3 niveles no se pierden, no dan fruto. Estos 3 niveles de gente y de tierra se pierden, no dan fruto. De aquí podemos saber y decir que hay gente que pues se va a perder, pues que se va a ir a la tribulación a sufrir. ¿Por falta de qué? De cimentación. ¿De dónde lo sacamos? De entender el Peshad, el Remesh y el Drosh. Pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Quiénes son los únicos que se van a salvar? Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Estos son los que ¿qué? Estos son los que ven, los que oyen, los que le sube el agua al tinaco, la revelación, le sube al corazón. Entonces Dios los va a llevar a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ay, aquí me estoy equivocando, es aquí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Amén. Ya me pasé un poquito de la hora, solamente quiero terminar explicándole el versículo 10, donde dice, el 9, me salté el 9. Le voy a leer desde el 8 para regresarme tantito. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. ¿De dónde saca el pastor? Pues aquí dice la palabra de Dios, que solamente la tierra que cayó, la semilla que cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. O sea que el que no brota y no crece, no, exactamente, produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué dice Dios? ¿Por qué dice Cristo el que tiene oídos para oír, oiga? Porque el que me quiere oír. El que me quiere oír. ¿Quién es alegoría? Está diciendo Dios, está insinuando, el que me quiera oír, óigame, el que no. Y voy al punto que quiero terminar. Cuando estuvo solo, diga conmigo, cuando estuvo solo. Los que estaban cerca de él, con los 12, repito, los que, analícelo por favor, analícelo en su casa. Los que estaban cerca de él con los 12, o sea, solamente los que estaban cerca de él, solamente los que no fueron del montón, sino que quisieron más. Los que estaban cerca de él, dice, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es una maldición. En base a este versículo es una maldición. Que el que no quiere avanzar, le sea negado el entendimiento y el conocimiento. Pero yo no le estoy hablando aquí a esa gente, yo le estoy hablando aquí a entendidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros no nos movemos ni por miedo, ni por pánico, ni por presión. Nosotros nos debemos de mover porque amamos a Dios.
Y por eso le buscamos. Y por eso no nos debemos de conformar con el Peshat. Buscar el Remesh, el Drosh y llegar al Sod. Amén. Póngase sobre sus pies porque ya se me acabó hasta el tiempo hasta de orar. Y que Dios bendiga a los que están en casita. Antes de despedirme de ellos, le quiero decir que es necesario que si nosotros no tenemos este anhelo, este amor por Dios, este anhelo, esta hambre, le supliquemos para que nos haga crecer la pasión por la palabra, porque solamente el que ame a Dios va a llegar al sol. Amén. Yo les recomiendo, vuelva a ver la predicación 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesaria, porque está pesadita, yo lo entiendo, y yo sé que hay muchas dudas que se hicieron quizás bolas. Vuélvala a escuchar, cuando ya la entendió, ahora vuélvala a escuchar para analizarla, y si le quiere sacar más fruto, pues vuélvala a oír. Amén. Que Dios bendiga a todos los que están en casita. Nos vemos el 1